El lado oscuro de la izquierda. ¿Qué tienen en común estos personajes? El culto a lo oscuro. Aunque parezca ficción, está documentado que durante la historia varios líderes políticos han usado, y lo siguen haciendo, fuerzas de todo tipo para ganar en el escenario político, para instaurarse en el poder y para quitarse alguna que otra incomodidad que interfiera en su camino. El juego de poder parece obnubilar a todo el que entra. En este mundo, solo algunos se mantienen al margen de las prácticas oscuras. Otros prefieren cambiar la ética y los principios por estrategias impensables con tal de lograr lo que quieren. Pero ¿por qué específicamente es la izquierda la que más documenta este tipo de relaciones con la brujería, el chamanismo, la santería, el espiritismo y otras prácticas oscuras? En Investigaciones Colombia iremos a la raíz, iremos al origen de esta relación que no parece casual, sino más bien intrínseca. El lado oculto de Karl Marx. ¿De dónde viene la asociación entre Marx y el satanismo? No es mera especulación. Karl Marx no solo escribió el Manifiesto Comunista y el Capital, obras que forman la base teórica para el movimiento comunista, sino que en su juventud también escribió poemas, y en todos hacía alusión a abandonar a Dios y a asociarse con Satán. Esto puede verificarse en sus poemas Invocación de un desesperado, El violinista, sobre Hegel y Orgullo humano. También se puede evidenciar en las cartas intercambiadas con su padre, escritos que reflejan un cambio comportamental. Pasó de ser un devoto cristiano en su juventud a un completo opositor de Dios, considerando todo lo divino como algo a destruir. Aunque es un tema del que poco se habla, algunos investigadores sugieren que efectivamente Marx le vendió el alma al diablo. Pero él no estaba solo en esa línea de pensamiento. También lo acompañaban Jacques-Joseph Proudhon y Mikhail Bakunin. Proudhon, por aquel tiempo amigo de Marx, adoraba abiertamente a Satanás y escribió en Filosofía de la Miseria: ven, Satanás, calumniado por los pequeños y por los reyes. Dios es estupidez y cobardía. Dios es hipocresía y falsedad. Dios es tiranía y pobreza. Dios es Malik. Mikhail Bakunin, su compañero en la Primera Internacional, no lejos del mismo sentir, escribió: en esta revolución tendremos que despertar al diablo en las gentes para provocar las pasiones más bajas. Aquellas palabras de Bakunin tuvieron efecto. Pasa el tiempo y con Vladimir Lenin, motivado por las ideas marxistas y liderando la revolución bolchevique, empieza a materializarse algo de aquel anhelo que nace con Marx: el comunismo. No a la religión, sí al ocultismo, pero en secreto. Antes de la caída del régimen zarista, desde 1890, venía floreciendo un movimiento de índole intelectual y artístico que se conoce como Edad de Plata, lleno de corrientes esotéricas y sociedades secretas. Sin embargo, en un inicio la revolución bolchevique censuró y persiguió estas doctrinas, incluso a la Iglesia Ortodoxa y a todas las religiones, como era de esperarse por su principio marxista ateísta. Lo curioso es que luego aquellas prácticas oscuras terminaron teniendo entrada y una gran influencia entre los líderes comunistas, eso sí, en el más absoluto secreto. Stalin, por ejemplo, envía a los gulags a aquellos miembros de fraternidades secretas que no eran útiles para el régimen, pero a otros los acogió en el Partido Comunista para que contribuyeran con sus conocimientos al fortalecimiento y a la expansión soviética. Se rumora incluso que Stalin usó chamanes para combatir en la Segunda Guerra Mundial. Ateísmo militante. Además de la parcial persecución a lo oscuro, la política marxista-leninista soviética declaró oficialmente que las creencias religiosas eran supersticiosas y atrasadas. Así, inició un periodo de persecución y destrucción de templos, iglesias, mezquitas, otros lugares de culto y, por supuesto, asesinatos. La ideología comunista no podía coexistir con la influencia de la religión. Es por esto que surge el ateísmo militante, lo que implicaba cero flexibilidad contra las creencias. Se consideraba que los ateos eran individuos políticamente más perspicaces y virtuosos, pero esa perspicacia y virtuosidad no fue exactamente lo que se evidenció el día en que los rusos fusilaron a Dios. El juicio contra Dios. Y no es fantasía ni exageración. Esto sucedió el 16 de enero de 1918 en Moscú, bajo la dirección de Lunacharsky. Se llevó a cabo un juicio sin precedentes, un juicio contra Dios. Representado por una Biblia, acusaron a Dios durante 5 horas de ser un genocida y el responsable de todos los crímenes contra el pueblo ruso. Lo describieron como un demente y un perturbado mental. Finalmente, Lunacharsky dictaminó la muerte de Dios. Considerado culpable, Dios fue ejecutado al amanecer del 17 de enero, recibiendo los disparos de un pelotón de fusilamiento que apuntó hacia el cielo. Su aberración a lo divino fue abierta, pero por otra parte, ni los bolcheviques ni la URSS lograron desconectarse del ocultismo. Eso sí, siempre de manera solapada y secreta. China, la réplica de los soviéticos.
No muy diferente fue el Partido Comunista de Mao Zedong durante la Revolución Cultural entre 1966 y 1976. Comienza la propaganda del ateísmo y la supresión de las prácticas religiosas y espirituales. Se consideraban contrarrevolucionarias y representaban una amenaza para la autoridad del partido y la ideología comunista. Durante este periodo, al igual que en Rusia, se llevaron a cabo campañas masivas para destruir templos, iglesias, mezquitas y otros lugares de culto en todo el país. Además, se persiguió y reprimió a líderes religiosos y creyentes y se prohibió la práctica pública de la religión en gran medida. Esta campaña de ateísmo estatal alentaba a los ciudadanos a rechazar la religión y a abrazar la ideología comunista como la única verdad. Aunque la revolución cultural llegó a su fin en 1976 con la muerte de Mao, las políticas ateístas del gobierno chino continúan hasta el día de hoy, aunque con menos intensidad. Lo curioso de toda esta persecución religiosa y espiritual como parte de la política comunista es que, al igual que los soviéticos, además de perseguir a la religión de manera secreta, Mao también tenía relación con prácticas ocultas, adivinación, alquimia y magia. El principio de la Cuba comunista, la santería. Peor que un guión de película de terror, en este caso, la realidad supera la ficción. Siempre se ha hablado de la relación del líder de la revolución cubana, Fidel Castro, con la santería, pero ¿qué tan cierto es? Desde niño y a raíz de una enfermedad, Castro fue tratado por una familia de origen haitiano. Esta familia hizo todo tipo de trabajos de brujería para sanarlo con ungüentos, brebajes y sacrificios de animales, rituales propios del vudú haitiano. Recordemos que la santería tiene una fuerte presencia en Cuba. Es por esto que Fidel Castro consultaba a santeros cubanos y buscaba su consejo en momentos claves de su carrera política. También se ha sugerido que Castro tenía relación con el espiritismo, la masonería y la parapsicología. Lo curioso es que Fidel también perseguía a quienes estaban involucrados en estas prácticas, pero solo a los que no estaban dentro de la superestructura del régimen, porque adentro todos los líderes comulgaban con sectas africanas como los babalawos y los paleros. Por ejemplo, René Mallejo, comandante y su médico personal y consejero; Celia Sánchez, su secretaria y amiga íntima; Haydé Santamaría, combatiente del Moncada; incluso Dalia Soto, su esposa, aficionada a la santería y con la casa llena de amuletos, hacía todo lo posible para que ninguna mujer se acercara a su marido. Según registros, Castro viajó a África en 1972. Allí lo ungieron como hijo de Changó, dios yoruba de la guerra y los tambores. Allí los rituales no eran únicamente con animales sacrificados y huesos de cementerio, eran verdaderos sacrificios humanos. Incluso se comenta que el envío de tantos jóvenes soldados a la guerra en Angola tuvo que ver con un sacrificio humano brutal que Castro le debía a su padre, Changó. Era tan fuerte la conexión entre el poder y la santería que la contrainteligencia cubana creó un departamento especializado para atender a los babalawos e yanifá, mujeres sacerdotisas de la regla de 8, para que colaboraran con el régimen. Los santeros afrocubanos realmente creían que Fidel era un enviado celestial y la gente también caía embelesada por su presencia y sus palabras. Recordemos el momento en el que en medio de un discurso, luego de liderar unas palomas blancas, justo una se posó sobre su hombro, un momento que quedó inmortalizado atribuyéndole un poder y una grandeza frente a la multitud que le seguía. Chávez y su obsesión con el ocultismo. La afición de Chávez con las prácticas oscuras inicia después de conocer las premoniciones de la bruja Cristina Marxman. Antes de los 60 años te vas a enfermar gravemente y te vas a morir. Tú vas a ser presidente de Venezuela, pero vas a estar preso primero. Chávez entró en una obsesión que le arrastraría a realizar todo tipo de prácticas relacionadas con el ocultismo, desde la ouija, el espiritismo, al igual que Castro, con la masonería y la santería cubana. El Salón de las Brujerías del Palacio de Miraflores. Aquellos babalawos o santeros que venían importados de Cuba, los mismos de Fidel, fueron entrando a la estructura militar y de poder en el Palacio de Miraflores. Incluso, al igual que en Cuba, crearon una red de espías que obtenían información gracias a su labor como guías espirituales. Así, el Palacio de Miraflores se convirtió en el escenario clave para hacer rituales y prácticas ocultas como el espiritismo, rituales a los que acudían los jerarcas del chavismo y que continúan hasta ahora. Chávez se convirtió en santero después de pasar por varios rituales requeridos justo en el Palacio de Miraflores, en un salón dedicado a estas prácticas, llamado el Salón de la Patria, o mejor, el Salón de las Brujerías. Al igual que Castro, también realizaba rituales paleros, en los que se usan huesos de muertos. Incluso relata el periodista David Placer en su libro Los Brujos de Chávez que en el Cementerio General del Sur se profanaban hasta 8 tumbas diarias. Chávez incluso acostumbraba a dejar una silla vacía para Simón Bolívar,
con quien mantenía charlas a altas horas de la madrugada. También existe información que asegura que Chávez arrojó sangre de león sobre Caracas desde un helicóptero como parte de un ritual, y que cuando este enfermó de cáncer, llegaron santeros especialmente para sanar. Estos rituales se transmitieron por la televisión pública. Lo más insólito de todo es que cuando el cáncer invadió su cuerpo, Chávez intentó volver a sus raíces católicas. A través de la televisión dijo: pero dame vida, aunque sea vida llameante, vida dolorosa, no me importa. Dame tu corona, Cristo, dámela, que yo sangro. Dame tu cruz, 100 cruces que yo las llevo, pero dame vida, porque todavía me quedan cosas por hacer. No me lleves todavía, dame tu cruz, dame tus espinas, dame tu sangre, que yo estoy dispuesto a llevarlas, pero con vida. Maduro, el heredero de lo oculto. Estas prácticas ocultas no terminaron con la muerte de Chávez, pues Maduro también siguió sus pasos. Algunas de sus sesiones espiritistas incluyen un viaje a visitar a Saibaba, un gurú indio del que también es seguidor a Rosario Murillo, de quien hablaremos más adelante. Maduro, a diferencia de Chávez, no se limitó al salón de brujería. El presidente venezolano mandó a construir terroríficas mazmorras decoradas con altares santeros. Incluso existen altares en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, donde ocurren las más horrorosas torturas del régimen chavista. Y no se le permite el acceso a los sacerdotes católicos. El santerismo cubano permanece en el Palacio de Miraflores, al parecer más fuerte que antes. El ateo y la bruja de Nicaragua. Daniel Ortega fue presidente de Nicaragua por primera vez en 1985 y volvió al poder en 2007. Desde entonces ha sido reelegido en 2011, 2016 y 2021. Él y su esposa Rosario Murillo gobiernan Nicaragua rodeados de controversias. Le declararon la guerra a la Iglesia Católica en un asedio que se acudizó desde el 2018. Esta lucha contra la religión viene respaldada de múltiples escándalos por prácticas ocultas. No por nada le dicen a Ortega el ateo y a Murillo la bruja. Es considerada incluso como la segunda bruja más importante y con mayor poder en el mundo. La segunda bruja más importante del mundo. ¿Sabes dónde está? Está aquí en América. La esposa de Ortega es una bruja en toda regla. Ahora entiendes por qué lleva 40 años ese régimen y no cae. Los que conocen a Murillo aseguran que invoca a fuerzas satánicas y se protege con decenas de anillos, pulseras, brazaletes y collares de plata con turquesas. En algunas piezas lleva inscrita la mano de Fátima. Usa la ouija para comunicarse con otros seres, especialmente con su tío abuelo, Augusto César Sandino, y también, al igual que Maduro, sigue las creencias de Saibaba. En 2013 mandó a que instalaran 140 estructuras metálicas de $30,000 cada una y casi 20 metros de altura. También un pentagrama, una estrella de 5 puntas asociada al ocultismo. Estos dos trabajan como uno solo y están llenos de escándalos asociados a la brujería, a los castigos, asesinatos, a la corrupción y a la violación, porque Ortega fue denunciado por su propia hija de haberla violado. Sin embargo, su mamá, Murillo, no la defendió, la llamó malagradecida y hasta ahora el caso sigue inconcluso. Estos dos autócratas hasta prohibieron cualquier tipo de procesiones en Semana Santa en todo el país. Una lucha desde el ocultismo contra la religión, una asociación con lo oscuro, al parecer, para perpetuarse en el poder. Ceremonias indígenas o rituales santeros. No muy diferente a los anteriores mandatarios, alrededor de Petro y su gobierno se han evidenciado actos similares a la santería, como el día de su posesión como presidente, o como este altar bajo el cuadro de la vicepresidente Francio Márquez, o estos rituales hechos por la Minga, o estos en Supretsur, una empresa social del Estado que brinda servicios de salud en Bogotá. Aquí, el personal médico denunció que fue obligado a participar, de lo contrario, recibirían descuentos en los salarios. A todos estos actos los califican como bendiciones ancestrales y actos culturales, pero según colectivos religiosos no es otra cosa que brujería. Pero entonces, ¿qué es lo que tienen en común? ¿Por qué estos rituales son tan parecidos? Observemos estas imágenes. Porque en todos aparecen los elementos más comunes para la realización de rituales santeros. Las ofrendas, que pueden ser alimentos, bebidas, flores,
velas, tabaco, perfumes y otros objetos simbólicos. Los instrumentos musicales como tambores, campanas, maracas y claves para acompañar los cantos y las danzas. Hierbas y plantas. Símbolos y amuletos como collares, pulseras, estatuillas, piedras, conchas y otros objetos sagrados, así como también el agua y otros elementos naturales. Esto no es más que la repetición de rituales que quieren mostrar como inofensivos actos culturales, que aunque en algunos casos sean realizados por indígenas, chamanes o por yorubas, todos guardan similitudes. No solo en los elementos que se utilizan, sino también en sus líneas de pensamiento y acciones políticas. Todos orientados hacia un mismo lado, todos motivados e inspirados por las mismas ideas, todos en algún momento autodenominados mesiánicos y ovacionados por miles de personas en un estado de embelesamiento casi irracional. Todos han utilizado y utilizan estos rituales para mantenerse en el poder, ganar elecciones y desacreditar opositores. Todos han querido abolir o ridiculizan la religión, se pregonan ateos o confunden. En todos los casos se han utilizado las fuerzas ocultas como garantía de poder. Independientemente de pertenecer a una religión o no, es posible que una sociedad pueda sostenerse y progresar cuando su tabla de valores está desestructurada por la ambición y lo oculto.